Fue mi gente, es John Aquaviva. En esta oportunidad, Claudia Sheinbaum y miembros de su partido están muy molestos con Donald Trump. Y les voy a explicar por qué. Primero, voy a estar hablando del tema de políticos de Morena que han visto ser revocados su visa para Estados Unidos. Y después voy a estar hablando en la segunda parte del video sobre la propuesta de la administración de Donald Trump de aplicar un 5% de impuesto al envío de remesas desde Estados Unidos hasta países, por ejemplo, como México. Entonces vamos a empezar con lo que es un reporte hecho por ProPublica, donde hablan sobre cómo la administración de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree están vinculados con la corrupción o el tráfico de sustancias. Esto según funcionarios estadounidenses hablando desde el anonimato. Hasta el momento han habido 2 casos notorios de políticos mexicanos a quienes se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. Obviamente los casos más reconocidos son los de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, quien compartió este comunicado en su página de Facebook. Hablando al respecto, pueden leerlo todo aquí. Pero aquí dice: este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos. Entonces, asegurándose de dejar saber, miren, esto no tiene nada que ver con que me pudiesen estar posiblemente investigando por lavado de capital, o esto no tiene nada que ver con que yo pudiese quizás tener vínculos con entidades que realizan comercio con sustancias ilícitas, ¿ok? Esto es simplemente algo, yo estoy seguro, es un error, un tecnicismo, algo administrativo, algo cotidiano, ¿okay? Parafraseando. Básicamente dice que él está básicamente con la conciencia tranquila y seguro que se resolverá la situación de manera favorable. De igual forma, su esposa, hablando el día de ayer, tuvo esto que decir al respecto. Escuchen. Nada, porque no hay nada, o sea, no sabemos qué está ocurriendo. Entonces es un retiro de visa que pues se dio, pero no hay más información, no tenemos más información. En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa. En primer lugar, hay millones de mexicanas y mexicanos, de baja californianas y baja californianos, que han vivido sin visa toda su vida. Listo, entonces no la pidas más, no contraten ningún abogado para buscar solventar el problema, listo, o sea, no necesita visa. Hay millones de mexicanos, en efecto, que no han tenido ni tendrán una visa para estar en Estados Unidos nunca más. Entonces, ¿por qué tú tienes que ser una de las que sí? O sea, lo acabas de decir, no hace falta tener visa para ser gobernador. Entonces, bueno, hasta ahí quedó, quédate tranquila entonces. Entonces, yo estoy muy tranquila, con la frente en alto, aquí de frente he continuado con mi agenda pública, como siempre. Ya saben cómo son las aves de rapiña, que aprovechan todo ese tipo de cosas para, pues, difamar, calumniar y aprovecharse y verlo como un tema político y golpearnos. Miren, nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos, y este árbol está más fuerte y firme que nunca. Ok, entonces miren, ustedes pudiesen decir, sí, quizás sí es una coincidencia, un error técnico, un error administrativo y algo se va a solventar rápidamente, pero yo creo que sería una gran coincidencia, ¿ok? Que políticos en cargos electos de México estén en medio de lo que es esta nueva administración de Donald Trump, donde el énfasis ha estado en desalentar a la inmigración indocumentada. Que estén perdiendo sus visas me parece un poco extraño. Sería una coincidencia muy grande que no tuviese alguna razón de ser, que no hubiese una investigación en el fondo a las personas que hasta ahora han perdido sus visas. Y ten en cuenta también, quizás hay otros políticos que no quieren dejar saber que han perdido sus visas, que no quieren hacerlo público. Por ejemplo, estaba rodando en los últimos días en redes sociales que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, una persona que también ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual él obviamente ha negado. Él, su despacho dijo que era falso, que a él le habían quitado la visa, porque muchas personas habían asumido que él también era una de las personas que había perdido la visa. El mes pasado también el alcalde de Matamoros se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, pero él también insistió que no le habían retirado formalmente la visa. Ahora recuerden, muchas veces esta información y comunicados, a menos de que sean casos especiales o casos de crímenes notorios en una investigación que se haga pública con el propósito de avanzar la misma, muchas veces son casos privados. Entonces te pudiesen quitar la visa y a menos de que tú lo hagas público, pues nadie sabría que esto ha ocurrido. Ahora, cuando estas personas cuando de repente nosotros empecemos a ver a menos y menos políticos de Morena viajando a Estados Unidos, ¿okay? Quizás entonces podamos decir, eso es porque exactamente ya no les gusta visitar Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, en el caso de Marina
la gobernadora de Baja California, hay quienes indican ha estado viviendo en San Diego por un buen rato. En San Diego, en Estados Unidos. Oye, ahora sí, es cercano a Baja California. Sin embargo, si tú eres gobernadora de un estado mexicano, ¿qué haces viviendo en Estados Unidos? ¿Qué haces viviendo en San Diego? Deberías estar en Mexicali, en la capital de Baja California. Pero al parecer a Marina le gusta mucho más los Estados Unidos. Y le gustan, pues, como se puede ver muchas veces en sus imágenes, le gustan los lujos, le gustan los zapatos Gucci, le gustan las prendas lujosas, ¿verdad? Al mismo tiempo que ella habla sobre yo no necesito nada que no tengan los demás mexicanos, incluyendo la visa. Entonces, nuevamente, dile al esposo tuyo que se ahorre la plata del abogado a quienes han contratado, que dice he contratado a un especialista en Derecho Migratorio Internacional que evalúa la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar la decisión. Dile que se ahorre esa plata, Marina. Dile que se ahorre la plata, no hace falta, ¿verdad? No hace falta. Ahora, por su parte, Claudia Sheinbaum emula este escenario de Donald Trump de no saber lo que pasa en ningún momento en el que hay un escándalo o un posible potencial escándalo. Claudia Sheinbaum nunca sabe. Ella le preguntan, ¿qué opinas sobre esto? Y ella dice, no, bueno, no sé, es la primera vez que lo estoy escuchando. Como cuando le informan a Donald Trump que había fallecido la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, en este momento que fue cine puro. Lamentablemente no lo puedo mostrar todo porque tiene una canción con copyright, pero obviamente si no han visto este segmento, estoy seguro que ya lo habrán visto. Si no lo han visto, busquen la reacción. Miren, busquen la reacción de Donald Trump a el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, porque el fragmento de 50 segundos es cine puro, cine absoluto. Por eso ha sido un meme tan grande desde que ocurrió, pero aquí está parte de ese momento. She just died? Wow. I didn't know that. You're telling me now for the first time. Entonces, eso es lo que hace Claudia Sheinbaum cada vez que le preguntan sobre algo que pudiese dejarla mal parada o dejar a su partido mal parado. ¿Okay? No sé, me está diciendo por primera vez. Ahora, también vamos a hablar del tema de la propuesta que está buscando impulsar en el nuevo paquete de impuestos que si no lo aprueban en el Congreso, realmente yo espero que los republicanos pierdan la mayoría en las próximas elecciones. ¿Okay? Si no pueden pasar este paquete de reformas económicas de Donald Trump, me creo que no merecen tener mayoría porque son unos absolutos buenos para nada. Y lo he dicho tantas veces, lo dije durante la primera presidencia, lo dije también durante el momento en el que estaban supuestamente buscando librar la lucha en contra de la administración de Joe Biden y nuevamente no hicieron absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, con mucha mayor frecuencia que no, los republicanos en el Congreso son unos absolutos buenos para nada, y no solo que son buenos para nada, sino que son buenos para dañar, son buenos para joder, son buenos para hacer exactamente lo mismo que hace el Partido Demócrata. ¿Okay? Entonces, miren, resulta que parte de esa propuesta tiene también un nuevo impuesto del 5% a las remesas que sean enviadas a países de bajos ingresos, de bajos y medianos ingresos. ¿Okay? Entonces, América Latina, Asia y África. Ahora, se estima que en el 2023 las remesas globales de Estados Unidos a países de ingresos bajos y medios alcanzaron los 647 mil millones de dólares, según datos del Banco Mundial. Aunque los expertos han señalado que es difícil saber el total de las transferencias. Esto lo reporta Newsweek. Ahora, este impuesto eximiría a los ciudadanos estadounidenses, pero afectaría a los titulares de tarjetas verdes y de green cards y de visas de no inmigrantes, como los que tienen visas H1B, H2A y H2B. Entonces, lo que significa que más de 40 millones de personas pudiesen verse afectadas por este impuesto. Ahora, ten en cuenta una cosa. México tiene como su principal, o bueno, como casi la mitad de las remesas que recibe México son, las divisas que recibe México son en forma de remesas. 44% el año pasado de las divisas que recibió México fueron de parte de personas mexicanas trabajando en Estados Unidos y enviándole dinero a sus familiares, seres queridos y demás. Esto llegó a una cifra récord de 64.745 millones de dólares que fueron enviados en remesas a México. Así que esto es algo muy importante para México. Esto es algo muy grande para México, y por eso tenemos las reacciones de Claudia Sheinbaum y compañía como esta que tienen aquí. Escuchen. Nuestro objetivo es que esa ley o esa modificación que no pase los impuestos a la remesa. ¿Y si sucediera? No, esperemos que no suceda. Entonces si es necesario, nos vamos a movilizar. O sea, nosotros vamos a proteger a las familias mexicanas y a las familias de mexicanos allá, porque es muy injusto. Entonces, ahora pues es la plática, el trabajo, etcétera, que se está haciendo de manera diplomática.
Ok, entonces Claudia, dices que vas a proteger a los mexicanos que están en Estados Unidos cuando no puedes siquiera proteger a los mexicanos que están en México. Claudia, literalmente tuvimos unos días atrás una noticia trágica de una influencer de TikTok que perdió la vida mientras que estaba en una transmisión en vivo. ¿Ok? Entonces, y estos son lamentablemente hechos cotidianos. Ahora, no voy a decir que México es el único país inseguro del mundo, pero hechos cotidianos, entonces no puedes decir que no solo vas a resguardar y proteger a los ciudadanos mexicanos en México, sino en otro país. Es una cosa ridícula haciendo Claudia Sheinbaum, ¿ok? Y después también resulta que sale la... quien es actualmente presidenta nacional de Morena, a hablar al respecto. Y pues lo que tuvo que decir Luisa María Alcalde Luján, quien es presidenta nacional de Morena, nuevamente, miren, ustedes saben, yo con respecto al tema de la política mexicana no soy experto en absoluto, por eso rara vez hablo al respecto. Aquí estoy hablando porque es un tema principalmente que tiene que ver con política estadounidense. Entonces, por eso estoy sufriendo con los nombres de esta persona, ¿ok? Pero Luisa María Alcalde Luján, ella tuvo esto que decir al respecto de la medida. La posible aprobación de una medida inaceptable en el Congreso de los Estados Unidos: imponer un impuesto del 5% a las remesas. Esta propuesta, impulsada por el legislador republicano Jason Smith, es discriminatoria, abusiva y profundamente injusta. No se trata solo de un ataque económico, se trata de una agresión directa contra la dignidad de más de 40 millones de personas que con su trabajo diario sostienen amplios sectores de la economía estadounidense. Esta medida viola principios elementales. Por ejemplo, es doble tributación porque grava ingresos que ya pagaron impuestos. Oye, bueno, curioso que menciones eso, ¿verdad? Porque resulta que Partido Morena ha estado haciendo lo posible para impulsar cambios en lo que respecta a los impuestos a herencias en México. Resulta en marzo de este año el diputado Víctor Varela López, que es afiliado a Morena en la Ciudad de México, presentó una iniciativa para gravar las herencias y donaciones de grandes fortunas. Inicialmente la propuesta contemplaba aplicar tasas progresivas del 10 al 30% a herencias que superaran los 15 millones de pesos. Sin embargo, Varela después admitió que hubo un error en la cifra y aclaró que el umbral correcto será 1.500 millones de pesos. ¿Okay? Entonces, una pequeña diferencia, ¿verdad? No tiene nada que ver con la controversia, la reacción a esto. Porque, miren, déjenme decirles algo. Si ustedes están en México, déjenme decirles algo. Si hay una cosa que pueden hacer es proteger el que no se aplique un impuesto a la herencia. Porque desafortunadamente el país en el que yo vivo tiene uno de los impuestos a la herencia más altos del mundo. El más alto del mundo, si no me equivoco, es Japón, que tiene el 55%, si no me equivoco. Reino Unido tiene 40%. 40%. Esto es algo que a mi parecer es inmoral. Es absolutamente inmoral, porque nuevamente esto es un doble impuesto. Esto es un impuesto a dinero sobre el cual ya se había pagado impuestos durante la vida de la persona que logró amasar esta herencia. Es absolutamente inmoral, ¿okay? Es literalmente, a mi parecer, un crimen. Le estás robando las herencias, le estás robando el fruto del trabajo de su vida a personas que quieren dejárselo a sus familias, que quieren dejárselo a sus hijos, ¿okay? Entonces, si les puedo dar un consejo, cualquier persona que les venga con la propuesta, si ustedes están en países que no tienen impuesto a la herencia, que les venga con la propuesta, tienen que inmediata y categóricamente rechazarlo. Dejar saber que esto no se va a permitir, dejar saber que ustedes no van a aceptar tal cambio fiscal, ¿ok? Pero entonces, eso en efecto es doble tributación. Y ella supuestamente está molesta en este escenario solamente porque es una doble tributación que le afectaría, ¿verdad? Porque es una que pudiese hacer que, por ejemplo, el envío de remesas de Estados Unidos a México empezara a bajar, empezara a caer, ¿ok? Lo cual afectaría obviamente los ingresos de las divisas a México, lo cual afectaría también a Claudia Sheinbaum y por ende a su partido, ¿ok? Otra cosa también me pareció bastante cómico, indagando un poco más sobre esta mujer, Luisa María Alcalde Luján, es que resulta que ella es una persona que había sido acusada en instancias anteriores de nepotismo. Y ella dio una entrevista a, si no me equivoco, al Universal, en el que le estaban preguntando si ella consideraba que ella se había beneficiado del nepotismo. Y ella dijo, nepotismo es que tú, aprovechándote de tu cargo, beneficias a un familiar tuyo. Y después resulta que le dicen, bueno, pero tu mamá fue presidenta del Consejo Nacional de Morena y tu papá es abogado laborista que ha ayudado en grandes reformas. Y después ella responde, ¿qué tiene eso que ver conmigo?
¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mira, yo estoy totalmente contra el nepotismo. Claro, toda mi familia está en este partido. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y fue tanto así que inclusive le hicieron una parodia. Un comediante llamado Broso le hizo una parodia al respecto. Me pareció adelante. Escuchen esto. Compañeros, compañeras, no al nepotismo. No al nepotismo. Aquí aprovecho para saludar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi prima, a mi otra prima, al esposo de mi prima y decirles de una vez que ya basta de heredarles los puestos a los familiares. Entonces, miren, una vez más, enorme contradicción, enorme hipocresía y pues también enormes oportunidades para que estos políticos mexicanos puedan viajar, puedan ir a Estados Unidos nuevamente. Por ejemplo, el presidente del Senado, Noñoña dijo que él ve la posibilidad de viajar a Estados Unidos para discutir con congresistas el impuesto del 5%, aunque se enojen. Oye, miren, esto está como los demócratas, como los congresistas demócratas en Estados Unidos, que cualquier oportunidad para hacer un viajecito a El Salvador o a cualquier otro lugar, ellos lo van a aprovechar, ¿ok? Para ir a tomarse unas margaritas mientras que hablan con el más reciente deportado de El Salvador, ¿ok? Ahora, también les quiero mostrar este comunicado que envió a la Cámara de Diputados de México al portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. Dice, como presidente y como líder de la mayoría de la Cámara de Diputados de México, nosotros los abajo firmantes deseamos expresar nuestra preocupación respecto a la propuesta de un impuesto especial sobre las remesas. Y después, aquí llega la parte de pedir cacao, dicen, también creemos que es posible entablar un diálogo sobre otros asuntos de interés significativos para ambos países, como el tráfico ilegal de armas, cuestiones migratorias más amplias e iniciativas para fortalecer la resiliencia económica de la región en el contexto del diálogo interparlamentario. Entonces, ahora, ¿verdad?, que están viéndose en una posición donde pudiesen ver afectado el envío de remesas y el ingreso de divisas al territorio mexicano, ahora están, miren, Trump, o republicanos, miren, yo quiero hablar con ustedes sobre cómo los podemos ayudar a evitar ese tráfico de armas y de sustancias, el tema migratorio y demás, ¿verdad? Entonces, esto es, como decimos en Venezuela, estar pidiendo cacao, ¿ok? Que nuevamente, desde el punto de vista de negociar, pone a Donald Trump en una posición más fuerte para establecer acuerdos comerciales y acuerdos de cooperación entre los países que pudiesen verse más afectados por este impuesto, pero desde el punto de vista de realmente aplicar el impuesto como una medida para tratar de recaudar fondos y como una medida para tratar de desalentar la migración ilegal, me parece que no es justa. No estoy de acuerdo con la propuesta. Y les explico por qué. Si esto fuese solo para inmigrantes ilegales que no tienen el derecho a trabajar en Estados Unidos, no solo estaría de acuerdo con el 5%, diría aumentenlo más, ¿ok? Obviamente sería muy difícil de poder aplicar tal impuesto a esas personas que están trabajando de forma informal en Estados Unidos, de forma ilegal, especialmente por la cantidad tan grande de plataformas de envío de remesa que hay. Pero, desde el punto de vista de quienes están trabajando de manera legal, me parece que es injusto por exactamente la misma razón por la que es injusto el impuesto a la herencia. Porque mira, el gobierno te está diciendo, si tú te rompeas la plata, no tienes que pagar este impuesto extra. Por ejemplo, si yo me rompeo toda mi plata y yo me voy de este mundo sin dejarle nada a nadie, pues entonces no tengo que pagar, no tiene mi familia que pagar impuesto de herencia, pues porque no tendrán ninguna herencia. Pues en dado caso de que yo decida dejar una herencia, sí tienen que pagar impuesto. Me parece injusto, de la misma forma que lo sería el que tú viviendo en Estados Unidos, trabajando de forma legal, ya sea con un green card, ya sea con una H1B o cualquier otro método de estar trabajando en Estados Unidos de forma legal, estás ganando dinero, estás pagando tus impuestos y después el gobierno dice, bueno, mira, si quieres rompearte la plata, adelante, no tienes que pagarnos nada. Si quieres enviárselo a tu familia en otro país, tienes que pagarnos 5%. Me parece injusto. Entonces, por eso estoy en desacuerdo con esta propuesta. De la misma forma, por cierto, estaba en desacuerdo y sigo estándolo, y estoy en la minoría en este grupo, lo sé, mucha gente se molesta cada vez que digo esto, pero les voy a explicar nuevamente por qué. Estoy en desacuerdo con la propuesta de quitarle los impuestos a las propinas, ¿ok? Yo entiendo, miren, si yo estuviese en un trabajo recibiendo propinas, yo estaría pidiendo también este mismo tipo de reducción de impuestos. Yo estando en cualquier trabajo estaría pidiendo que se me reduzcan los impuestos a cero, ¿ok? Yo creo que sería justo, ¿verdad?, que los impuestos a ingreso individual para personas que no son multimillonarios estuviesen en efecto en cero, que tuviese un sistema como el de Dubái, por ejemplo, porque creo que, entre otras cosas, eso haría que el gobierno, y no me refiero solo al de Estados Unidos, me refiero a cualquier país que tenga altos niveles de impuesto a ingreso individual, tuviese que ser más responsable con el gasto del dinero, ¿ok? Pero
Encima de eso me parece que el tema de quitar los impuestos a los ingresos por propinas es injusto, porque puede existir, en efecto, muchas veces existen escenarios donde personas que trabajan en empleos donde el 80% de su salario viene de parte de propinas, ¿ok?, reciben más dinero al finalizar el mes que una persona que está trabajando en un empleo asalariado de sueldo mínimo. Y en tal caso, no me parece justo que una persona recibiendo más dinero esté pagando menos impuestos, o en este caso esté pagando 0 impuestos a la gran mayoría del ingreso que tienen, únicamente debido a la forma en la que reciben el dinero. Entonces, si tú lo recibes como un asalariado, tienes que pagar un impuesto que una persona que lo recibe en forma de propina no tiene que pagar. Eso me parece injusto, ¿ok? Me parecería que fuese justo que se removieran los impuestos al ingreso individual para estos ambos grupos, ¿ok?, tanto para los asalariados como para las personas que tienen sus ingresos principalmente de propinas. Porque miren, estoy seguro ustedes también conocen, y probablemente algunos de ustedes también son de estos casos, pero yo conozco casos, por ejemplo, tengo conocidos en Miami que trabajan en clubes nocturnos de bartender y demás, y me dicen que en un mes promedio ganan 5 o 6 mil dólares en un mes promedio. Entonces, nuevamente, bajo este nuevo cambio de código de impuestos, esas personas no tendrían que estar pagando impuestos en la gran mayoría de lo que sería un ingreso decente para muchas otras personas trabajando de asalariados, quienes sí estarán pagando sus impuestos. No es justo y por eso no estoy de acuerdo con ello, ¿ok? Ahora miren, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.